tardes, Mairena. Ustedes en este simposio, que la verdad me parece que está siendo de un alto nivel académico. Vi la última parte de la presentación de la doctora, me pareció excelente y pues espero poder compartir un poco de este tema que me han invitado a presentar el día de hoy. Y pues, sin más preámbulo, vamos a iniciar un poco hablando sobre las enfermedades gastrointestinales asociados a la patología autoinmune. Y bueno, hay que tener en cuenta que en este momento pues declaro que no tengo ningún conflicto de interés para el desarrollo de la plática que vamos a realizar a continuación. Hay que saber que la medicina de precisión es un término muy utilizado y que implica un enfoque altamente individualizado y personalizado, sobre todo para el manejo de pacientes con patología autoinmune. Hoy por hoy sabemos que, sin embargo, existen muchos niveles de precisión al momento de nosotros evaluar un paciente con patología autoinmune, como tal que va desde lo que hemos hecho clásicamente en la consulta inicial, como es una historia clínica, hasta estudios adicionales, van desde imágenes y estudios de laboratorio, inmunohistoquímica, entre otras pruebas especiales para hacer los diversos diagnósticos de la patología autoinmune. Realmente las enfermedades autoinmunes tienen una incidencia a nivel mundial que va desde los 990 por cada 100,000 habitantes al año. Realmente una prevalencia que se estima entre el 5% de la población general de manera global, independientemente del área en la cual estemos viviendo como tal. Y es así como ya lo vimos en la plática anterior, existen múltiples enfermedades sistémicas, entre las que más destacan en nuestras poblaciones, pues quizás la artritis idiopática, el lupus eritematoso sistémico, la dermatomiositis, la vasculitis positiva por ANCA, entre otras. Y realmente al momento de nosotros poder evaluar un paciente que tiene o que se sospecha a una enfermedad autoinmune, es necesario tener un enfoque muy certero. Y es así que debemos de evaluar al paciente y conocer en qué contexto estamos encontrando a este paciente, si es un paciente que tiene una afección ya sistémica y que esto está comprometiendo todo su componente a nivel hemodinámico, o es un paciente que aún presenta un pequeño órgano de choque, ya sea una manifestación articular, una manifestación cutánea, una manifestación en los diversos órganos del cuerpo. A partir de eso es importante saber que la gran mayoría de estos pacientes pues realmente van a tener que realizar o tener que tener un contacto más cercano con los niveles de atención segundo o tercer nivel, dependiendo de nuestras áreas geográficas, que yo creo que tanto en México como en Latinoamérica, pues no hay mucha diferencia como tal. Y bueno, el abordaje de un paciente que se sospecha con enfermedad autoinmune inicia realmente con una excelente historia clínica. No podemos decir que este método ha pasado al desuso, porque realmente si no conocemos realmente de qué paciente estamos hablando, cuáles son sus antecedentes personales patológicos, cuáles son sus antecedentes familiares, la presencia de autoinmunidad en la familia,
pues realmente va a ser difícil que podamos o va a retrasar mucho más nuestro diagnóstico. A partir de eso, una buena exploración física que nos permita identificar las áreas de afección en el paciente y así redefinir hacia dónde nosotros vamos a dirigir los estudios complementarios, ya sean estudios de laboratorio, estudios de imagen. Recordemos que no vamos en nuestro medio, pues realmente tenemos que saber capitalizar los recursos, dado que la gran mayoría de los estudios que se realizan en pacientes con enfermedades autoinmunes, pues a partir de eso también definir qué estudios especiales, ya sean estudios de imagen, ya sean estudios inmunohistoquímicos que nos permitan hacer un diagnóstico preciso y más correcto, va a hacer un abordaje más adecuado. No podemos decir que el día de hoy, ante la gran diversidad de patología autoinmune que existen en la actualidad, podamos manejar o hacerlo de manera sola. Necesitamos estar consciente de que el abordaje multidisciplinario en un paciente autoinmune parte desde el médico de cabecera, la enfermera, vómitos, diarrea y episodios de fiebre, los cuales aún no tenemos una causa como tal. Es importante definir que muchos de estos pacientes pueden presentar úlceras bucales o orales que muchas veces son indoloras y que se van a presentar esencialmente en el paladar duro y que pueden afectar entre el 25 y el 50% de los pacientes con lupus. Esto realmente puede afectar sobre todo la calidad de vida de los mismos. Muchos de estos pacientes, recordemos que son tratados con muchos fármacos y que muchas veces estos pacientes, por no llevar un seguimiento tan estricto, pueden presentar manifestaciones hepatobiliares y muchas veces estos pueden tener elevaciones significativas de las transaminasas en más o menos el 15 hasta el 55% de los pacientes. Hay que recordar que estos pacientes, la gran mayoría, son tratados con AINES en dosis importantes, el uso de azathioprina, micofenolato, esteroides, que muchas veces pues se asocian esencialmente a alteración de la función hepática. Y es por eso que una de las medidas más importantes en el manejo de estos pacientes es no dejar que el hígado, que es un órgano esencial para el metabolismo de muchos de estos fármacos, pues agreda esta glándula que es importante. Muchas veces cuando ya estos pacientes son evaluados, los vamos a encontrar con datos de fibrosis avanzada y pues en ese momento ya la evaluación no es tan productiva porque pues únicamente vamos a manejar las complicaciones y pues no es lo ideal, sobre todo hablando de la calidad de vida.
Bueno, aunque parecieran que son algunas causas, como miramos en la siguiente diapositiva, pues muy infrecuentes, pues en este hospital en el que yo trabajo, el Hospital General de México, pues realmente vemos todas este tipo de manifestaciones gastrointestinales, como son las suboclusiones intestinales, la cual es una afección que sobre todo tiene que ver con el tránsito intestinal y que es una afección típica del músculo liso, pero hoy por hoy sabemos que no solo intervienen en la afección del músculo liso, sino en la disfunción del sistema nervioso autónomo visceral, comprometiendo sobre todo la motilidad gástrica. Evidentemente, pues estos pacientes requieren muchas veces descartar sobre todo alguna patología que sea de tipo aguda y que puede sobre todo confundirse con una suboclusión o subobstrucción intestinal. Las enteropatías perdedoras de potasio, la cual recordemos que en estos pacientes pueden presentar un edema profundo caracterizado por hipoalbuminemia y que muchas veces puede asociarse sobre todo a una pérdida excesiva gastrointestinal de proteínas. Ahora bien, recordemos que muchos pacientes con lupus eritematoso también pueden presentar algunos datos de o pueden sobreponerse con enfermedad inflamatoria intestinal, que pues sí, en este hospital, dado que tenemos una clínica exclusiva para enfermedad inflamatoria intestinal, pues sí vemos casos con enfermedad inflamatoria tipo CUSI o tipo Crohn como tal, y los cuales pues pueden dificultar inicialmente el diagnóstico hasta que posteriormente pues presentan datos francos, ya sea de diarreas crónicas o diarreas persistentes asociadas a sangrados y los cuales pues en ese momento se les ha realizado algún estudio de colonoscopia y son referidos a nuestras unidades. La pancreatitis por lupus pues realmente es una o algo un poco infrecuente, aunque se reportan incluso prevalencias entre el 4 y hasta el 22% como un episodio inicial de diagnóstico de la enfermedad por lupus eritematoso. Así que al momento de evaluar este tipo de pacientes, son pacientes que realmente requieren hospitalización y que requieren hacer un descarte de múltiples patologías. Para ir concluyendo esta parte del lupus eritematoso, por tanto, en el manejo hospitalario de estos pacientes es importante reconocer que estos pacientes pueden presentar reacciones adversas y que un paciente con lupus eritematoso que esté tratado con AINES, sobre todo los COP2, pueden presentar alteraciones en la mucosa gastrointestinal y pueden manifestarse como hemorragia de tubo digestivo alto y episodios de melena y necesariamente van a tener que ser evaluados en la consulta hospitalaria y a su vez derivados a la realización de endoscopías diagnósticas terapéuticas. Hay que tener en cuenta que el uso de esteroides, que como sabemos que es una de las piedras angulares en el manejo de las patologías autoinmunes, pues también pueden causar deterioro, sobre todo en el hígado y causando lo que todos conocemos como el síndrome de Cushing, hiperlipidemia, enfermedades de hígado graso y que es necesario identificarlas a tiempo con el fin de tratar de disminuir las dosis o llevar el uso de esteroides a su mínima expresión como tal. Y bueno, vamos a hablar también de una patología gastrointestinal autoinmune como es la pancreatitis autoinmune, poco frecuente, pero que sí se llega a presentar y que cada día a nivel mundial, como vamos a observar, los números van siendo más importantes. Recordemos que este es un tipo de pancreatitis crónica y que se puede presentar en aquellos pacientes en los cuales han tenido pancreatitis a repetición y que realmente no encontramos una causa o ya se ha descartado el hecho de que no sea de tipo obstructivo, de tipo litiásico y que realmente se asocia a un componente de tipo inmunológico como son los infiltrados linfocíticos que se traducen en fleolitis obliterante y sobre todo en incremento en el número de eosinófilos que puede causar la obliteración principalmente del conducto pancreático principal. Evidentemente, las enfermedades se asocian sobre todo con el incremento de la inmunoglobulina G.
Epidemiológicamente, realmente nosotros en Latinoamérica, pues los datos son muy escasos, pero se habla de la presencia de hasta el 26%, sobre todo en procesos pancreáticos benignos. En Europa y Asia, pues estos datos pueden ser mucho mayores, sobre todo se asocia a pacientes que se presentan en edades mayores a los 55 años de edad, con una predilección de predominio masculino. Esta enfermedad sí es relevante porque muchas veces podemos tener un paciente con artritis reumatoidea, un paciente con colangitis esclerosante, un paciente con enfermedad inflamatoria o síndrome de Sjögren que de pronto desarrolla una enfermedad, una pancreatitis aguda. Al hacer los estudios, pues realmente no se comporta como se comportaría realmente una pancreatitis convencional. Y realmente, pues aquí intervienen muchos factores, esencialmente la interleucina 5, interleucina 1, 3, interleucina 4, 10 y sobre todo la agregación de fibroblastos y el incremento en la producción de inmunoglobulina G, que da como resultado el incremento de la fibrosis a nivel pancreático. Eventualmente, la pancreatitis autoinmune se refiere a entidades que pueden asociarse, son diferentes y que se asocian sobre todo a un proceso inflamatorio crónico que causa fibrosis del páncreas. Existe una tipo esclerosante linfoplasmocítica que está densamente relacionada con el incremento de las células T y una tipo 2 que se caracteriza por un patrón histológico que es de tipo idiopático, caracterizado sobre todo por una pancreatitis centrolobular como tal. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Realmente, inicialmente estos pacientes tienen una ictericia de tipo obstructiva que es indolora y que muchas veces no evidenciamos como tal una obstrucción del conducto biliar. Los síntomas asociados pueden ser náuseas, incluso vómitos e intolerancia de los alimentos como ricos en glucosa. El diagnóstico inicialmente de este tipo de patología debe ser orientado a descartar algunas otras patologías más comunes como es el cáncer de páncreas. Muchas veces se puede confundir y realmente hasta el día de hoy los criterios diagnósticos propuestos por la Clínica Mayo pues son los más contundentes y utilizados como diagnóstico en este contexto. ¿Y cuáles son? Pues evidentemente vamos a necesitar de un excelente equipo de patología que nos permita realizar los estudios en busca de elevación de las inmunoglobulinas G4. Evidentemente vamos a echar mano de tomografía que nos permiten identificar algunas características que ya las vamos a mencionar, así como también algunas manifestaciones extrapancreáticas. Muchas veces estos pacientes han sido diagnosticados al iniciar este tratamiento con glucocorticoides con una mejoría significativa. ¿Y cuál es el dato por imagen característico de esta pancreatitis? Pues realmente es en una tomografía podemos observar un aumento de la forma del páncreas que en forma de salchicha con una atenuación homogénea con realce moderado y con borde periférico con un halo marcado, con una hipoatenuación que es característico de esta patología. Es importante poder también caracterizar o pedir a nuestro equipo de radiología que nos apoye con la caracterización y sobre todo la búsqueda de la pérdida de la lobularidad, la involución de la cola pancreática, la ampliación sobre todo a buscar ganglios linfáticos regionales que nos permitan caracterizar sobre todo esta glándula. Evidentemente, descartar que no exista alguna masa que no esté confundiendo como tal el diagnóstico. Muchas veces, y nos ha pasado aquí en el servicio de endoscopía, que hemos pasado pacientes a realización de CEPRES o colangiopancreatografía retrógrada endoscópica para descartar o para buscar cómo liberar la vía biliar y al momento de realizar nuestra colangiografía podemos observar un conducto pancreático con muchas áreas de estenosis o fibrótico segmentario que es sobre todo un dato sugerente de pancreatitis autoinmune como tal.
Y bueno, las pruebas serológicas, las que nos permiten hacer el diagnóstico, pues es la presencia de inmunoglobulina G4 en límites de 135 miligramos de cilitro, que nos da una sensibilidad, especificidad para descartar cualquier otra patología, entre ellos el cáncer de páncreas, hasta un 97%. ¿Cuál es el tratamiento de esto? Pues realmente el tratamiento es la utilización de glucocorticoides a dosis inicialmente de 40 miligramos durante 4 semanas y posteriormente con una reducción de 5 miligramos hasta la expresión mínima. Hay que tomar en cuenta que muchas veces estos pacientes, además de los glucocorticoides, requieren tratamiento con inmunomoduladores como la satrioprina y algunas veces la utilización de fármacos como rituximab, que han visto excelente mejoría en este tipo de pacientes para el manejo de esta entidad. Y una de las patologías que viene en incremento, sobre todo en lo que es la parte inmunitaria, es la enfermedad inflamatoria intestinal. Y vamos a hablar de esta porque es importante reconocer que es una enfermedad crónica inmunomediada y que se relaciona sobre todo con factores ambientales que desencadenan una respuesta inmune, sobre todo inapropiada, secundario a alteraciones en la microbiota en pacientes genéticamente predispuestos. Hay que tomar en cuenta que la colitis ulcerativa o CUSI o la enfermedad de Crohn se caracterizan sobre todo por episodios de remisión y de recaídas que típicamente pueden recurrir y pueden extenderse a todo lo que es el tracto gastrointestinal en el caso de la enfermedad de Crohn, y en el caso del CUSI, pues específicamente puede presentarse como una proctitis. Estos pacientes inicialmente pueden acudir a la consulta presentando episodios de diarrea o de rectorragia como tal. Existen múltiples factores. Hay que tomar en cuenta que las infecciones, sobre todo porque dañan la integridad de la barrera intestinal y la permeabilidad de la misma. El uso de fármacos, los AINES, sobre todo el uso de las es completamente un abordaje, un problema de la microbiota intestinal que está caracterizado por una disminución en la producción de mucina, así como también daño en la barrera mucosa como primer mecanismo de defensa y sobre todo aumento de la permeabilidad intestinal. Recordemos que la activación de la respuesta inflamatoria, sobre todo por la interleucina 12, 23, 6 o la interleucina 9, 36 y 13, pues juegan un papel indispensable e importante en la inmunidad a nivel gastrointestinal. Y sobre todo la presencia y liberación de esa cascada de células natural killer puede contribuir a la disfunción y la destrucción de la barrera intestinal, que posteriormente va a causar más daño en esta entidad. Epidemiológicamente, sí llama la atención que en los últimos años la incidencia de esta entidad, sobre todo aquí en México y en Norteamérica y Suramérica, pues hay más casos que van desde el 9 hasta el 20 por cada 100.000 pacientes al año, y una prevalencia que ronda entre 150 y 291 pacientes por cada 100.000 habitantes. Lamentablemente, como todos sabemos, pues gran parte de Latinoamérica no hay muchos registros,
pero sí pues sabemos que el incremento de esta entidad de tipo inmune va a tener un pico en los siguientes años. Hay que tomar en cuenta que las edades de presentación son inicialmente entre los 15 y los 30 años y un segundo pico entre los 50 y los 70 años de edad. Y hay que saber que el diagnóstico de esta inicialmente se presenta con diarreas de tipo inflamatorias que pueden ser moco, sangre, pujo, tenesmo, evacuaciones nocturnas y que muchas veces estos pacientes llegan a incluso a las áreas de urgencias con datos de deshidratación extrema o con datos de bajo gasto secundario a los episodios de hemorragia gastrointestinal. Hay muchas veces pueden tener manifestaciones extraintestinales como es el eritema nodoso y es necesario realizar algunas pruebas especiales o de gabinete. Recordemos que hay que hacer los parámetros básicos, así como también buscar la PCR, sobre todo en estos pacientes puede presentarse elevada, la hipoalbuminemia, anemia y la utilización de la calprotectina fecal por encima de 250 nanogramos por gramo. La lactoferrina con valores menores de 7.5 nanogramos como tal. Hoy por hoy, esto desde el estudio extrae 2, sobre todo en el 2021, pues el manejo de estos pacientes a nivel hospitalario se recomienda que sea basado en terapias de objetivos, buscando sobre todo inicialmente, como podemos observar en la imagen, la respuesta sintomática, remisión sintomática, buscando la calidad de vida del paciente y posteriormente buscando la normalización de los marcadores inflamatorios, como es la proteína C reactiva. Realmente en búsqueda también de la disminución o la disminución de la presencia de calprotectina y algo que aún parece distante, sobre todo es la curación de la mucosa gastrointestinal, que eso creemos que aún falta un poco para llegar a lo mismo. Hablemos del tratamiento. Realmente el tratamiento se debe basar sobre todo en la severidad del paciente. Aquellos pacientes que deben de ser evaluados en base a las escalas de severidad Montral-Trulop y aquellos pacientes que tienen moderado a severo deberían de ser manejados a nivel hospitalario. ¿Cuáles son las herramientas con las que se cuenta hasta el día de hoy para el manejo de esta entidad inmunológica? Pues realmente los aminos salicilatos como la mesalacina, sulfasalacina, el uso de los esteroides como la prednisolona, budesonida, algunos inmunomoduladores como la azathioprina, 6-marcatopurina, el metrotexate, algunos agentes biológicos como son el infliximab, que es un anti-TNF, a un anti-integrinas como vedolizumab, que cada día están más disponibles y que realmente vamos a tener más frecuentemente disponible en las diversas instituciones, sobre todo en aquellos hospitales de segundo y de tercer nivel. Aquellos inhibidores, sobre todo de los YAP, como el tofacitinib, pues ya están más disponibles como tal. Aquí es importante el rol de la endoscopía en el contexto del CUSI, pues una colonoscopía con hiloscopía es indispensable para poder evaluar este tipo de pacientes y determinar sobre todo la extensión de la enfermedad inflamatoria intestinal. Algunas contraindicaciones, esto es importante saber cuándo no debemos hacerle una colonoscopía a un paciente que estamos pensando que tiene una enfermedad inflamatoria intestinal, aquel paciente que tiene CUSI severo o un megacolon tóxico por el alto riesgo de perforación. Así como también muchas veces utilizamos la rectosigmoidoscopía flexible. Hoy por hoy sabemos que es un estudio que es muy pobre y que solo se debe utilizar en aquellos casos en los que la colonoscopía esté contraindicada y los cuales no tengamos claro cuál es el diagnóstico del paciente. Si bien es cierto, también puede ser utilizada una rectosigmoidoscopía flexible en aquellos pacientes que se quiera descartar algunas enfermedades oportunistas como es el Clostridium difícil y o el citomegalovirus como tal.
Es importante caracterizar a estos pacientes, cuál es el grado de afección. Según Montreal, todas las guías actuales lo sugieren, ya sea proctitis, una colitis izquierda o colitis extensa, y esto nos permitirá clasificar también la actividad del mismo. Aquellos pacientes con un Trulot and Wheat que sea moderado o severo debería de ser sobre todo manejado a nivel hospitalario. Recordemos que el índice de actividad para CUSI pues cuenta con tres manifestaciones clínicas que son fácilmente evaluables, como es la presencia de sangre en heces, la frecuencia cardíaca, la temperatura y algunos datos de laboratorio, como son las inmunoglobulinas y la BCG como tal. Es importante que al momento que evaluemos este tipo de pacientes, también exijamos que las evaluaciones endoscópicas tengan la capacidad de orientar a los clínicos sobre qué grado de afección o en qué estado de evolución de la enfermedad se encuentra nuestro paciente. La endoscopía debe ser capaz de brindar informaciones sobre la pérdida del patrón vascular, el eritema, la febriilidad, las erosiones, las ulceraciones de la mucosa. Si el paciente se encuentra en una fase crónica, pues nos van a reportar un aspecto tubular del colon. La mayoría de los pacientes, pues encontramos lesiones que son continuas del recto hacia la región proximal como tal. Y de hecho, el diagnóstico, aún sigue siendo de tipo histológico y es necesario realizar la toma de biopsias por segmentos, esencialmente desde el ilio hasta el recto. En las 5 regiones, al menos 2 biopsias en cada segmento. Recordemos que muchas veces podemos encontrar una colonoscopía que necesariamente puede estar normal, pero a la evaluación histológica, pues los datos pueden cambiar. Y algo muy importante es cuándo decidir el tamizaje en este tipo de pacientes. Recordemos que estos pacientes tienen un alto riesgo de presentar cáncer colorectal y el riesgo inicia a partir de los 8 años de diagnóstico posterior a lo mismo. Estos pacientes deben recibir tomas aleatorias por cuadrantes al menos cada 10 centímetros, como mínimo 33 especímenes. Y es importante buscar datos que nos sugieran displasia. Para esto, hoy por hoy contamos con diversas técnicas que van desde la luz blanca, imágenes en alta definición, utilizar cromoendoscopía vital o cromoendoscopía digital, ya sea iScan, ya sea NBI, que son las más frecuentes y que pueden servirnos sobre todo en la búsqueda de datos de displasia. Recordemos que al encontrar datos de displasia de alto grado multifocales es indicativo de una colectomía total por el riesgo de cáncer colorectal sincrónico o metacrónico en este tipo de pacientes. ¿Y cuáles son los intervalos de seguimiento? Porque una vez que ya tenemos el diagnóstico, ya sabemos que tiene enfermedad inflamatoria intestinal, ya sea CUSI, ya sea Crohn, es necesario hacer un seguimiento y esto va a depender de los datos que nosotros encontremos. Si tiene un paciente con bajo riesgo, pues pueden extenderse colonoscopías de seguimiento cada 3 años. Si tienen riesgo moderado, pueden ser cada 2 años y de alto riesgo, pues un seguimiento anual, sobre todo en aquellos pacientes que tienen proctitis o aquellos pacientes que tienen historia familiar de cáncer colorectal como tal. Y ya para ir concluyendo, estos mensajes son para llevar a casa. Realmente es necesario individualizar a cada paciente dado que la evolución de estos es muy variable. Realmente es difícil decir que un paciente con una patología autoinmune, como ya vimos desde el lupus eritematoso, la pancreatitis autoinmune o las enfermedades inflamatorias, se pueden presentar de manera muy variable. Muchas veces pueden coexistir con algunas otras enfermedades de tipo autoinmune y muchas veces hacer el diagnóstico es complejo. Por tanto, el manejo multidisciplinario permite garantizar un abordaje desde todos los ángulos de los pacientes con patología autoinmune. El manejo hospitalario oportuno basado en un diagnóstico y un manejo de precisión realmente va a permitir que estos pacientes tengan mejor calidad de vida. Y pues esta es mi plática. Espero haya sido lo más clara posible. Si hay alguna duda, pues estoy abierto a preguntas.
y comentarios. Gracias, doctor. Muchas gracias por su participación, por compartir toda la experiencia a nombre de la Universidad Pública, del Alto y del Servicio Departamental de Salud.